de algunos hechos. Un secuestro terrorista da lugar a una misión increíble. En ese momento yo estaba decidido. Sentí la necesidad de ir a la defensa de los nuestros. Una joven nación ha cambiado para siempre. Yo había perdido a un querido hermano, y ese fue un golpe muy fuerte que sin duda afectó mi vida de una manera definitiva. Con ecos de la Alemania nazi. Dios mío, va a haber un pequeño holocausto a bordo de este avión. Y una atrevida misión de rescate que conmocionó al mundo. Piratería aérea en TV. Sábado 27 de junio de 1976, Atenas, Grecia. 27 de junio de 1976, el vuelo 139 de Air France de Tel Aviv a París hace su escala de itinerario en Atenas. Las medidas de seguridad son precarias. El detector de metales está solo. El técnico de rayos X distraído. 56 pasajeros adicionales abordan la aeronave y esta parte hacia París. Pero 2 minutos después del decolaje, 3 hombres y una mujer se levantan blandiendo pistolas y granadas. El vuelo 139 ha sido secuestrado. El capitán Michel Bacos, con 21 años de experiencia como piloto, se encuentra frente al primer secuestro en la historia de Air France. Había un terrorista que me apuntaba a la cabeza y cada tanto me golpeaba el cuello para recordarme que no debía mirarlo, solo debía obedecer. Tricia Martel iba hacia Londres para asistir al entierro de su madre. Al que tratara de protestar, lo golpeaban con la culata de la pistola o con la mano. No se podía respirar, todo el ambiente se reseca y lo único que se piensa es «Dios, ayúdame». Los secuestradores anuncian que han tomado mando del vuelo en nombre del Frente Popular para la Liberación de Palestina, FPLP. Instalan explosivos a lo largo de los pasillos, registran a los pasajeros y recogen pasaportes. Su destino es desconocido. Ilan Hartov viajaba con su madre Dora Bloch. Una voz con acento alemán nos dijo que habíamos cambiado de ruta. Yo temía que la alemana, por odio, por distracción, lanzara una granada y todos en ese momento explotáramos. Las 12 personas de la tripulación y los 256 pasajeros provenían de unos 12 países. La mezcla de idiomas y la presencia de niños contribuyen a que reine el caos. Pero para los controladores aéreos, el vuelo 139 ha hecho silencio. Los sensores electrónicos del Cuerpo de Inteligencia israelí detectan de inmediato la pérdida de comunicación por radio. Domingo 27 de junio, 13:30, Parlamento israelí, Jerusalén. El primer ministro Yitzhak Rabin recibe un mensaje urgente. El vuelo 139, con gran cantidad de israelíes a bordo, ha sufrido un accidente o ha sido secuestrado. En el aeropuerto Lod de Tel Aviv, las fuerzas militares entran en alerta, a la espera de que el avión regrese a Israel. En ese entonces, Muki Betzer era el comandante delegado de un cuerpo élite del comando israelí. La estrategia en estos casos es que tan pronto el avión aterriza en una pista determinada, nosotros irrumpimos por las puertas y otros sitios por donde sabemos que podemos ingresar, utilizando explosivos para liberar rehenes. Pero en vez de volar hacia Israel, los secuestradores conducen el avión hacia el sur y aterrizan en Benghazi, Libia. El dictador libio Muammar Gaddafi autoriza abastecer el avión de combustible, pero no le permite permanecer allí. La rehén Tricia Martel suplica que le traigan a un médico y fragua la trama perfecta para ser liberada.
Me tomó el pulso y me preguntó qué pasa. Le respondí, me parece que puedo estar abortando. Tengo 4 meses de embarazo y si empiezo a sangrar aquí voy a morir porque no habrá modo de detener la hemorragia. Así que el doctor miró a los terroristas y les dijo, hay que sacarla del avión. La astuta artimaña de Martel funciona. Es enviada en un vuelo de Libyan Airlines hacia Londres, en donde es interrogada por Scotland Yard. Ella le ofrece al mundo exterior la primera información sobre los terroristas: 2 hombres árabes y una pareja alemana. A los alemanes se les identifica como Gabriel Krosch-Tiedemann y Wilfried Bose. Son terroristas a sueldo de la famosa banda Baader-Meinhof. En el vuelo 139, los pasajeros deben soportar 7 horas al interior de una cabina asfixiante. Cuando la aeronave finalmente despega de Libia, todos se preguntan cuál será su próximo destino. ¿Será Damasco? ¿Bagdad? ¿Beirut? Para sorpresa de todos, se dirige hacia la República Centroafricana de Uganda. ¡Uganda, oye! El dictador ugandés Idi Amin Dada les da la bienvenida a los terroristas en el aeropuerto de Entebbe. Se calcula que Amin puede haber asesinado a más de 300.000 compatriotas durante su toma del país. Por tener 5 esposas y más de 18 hijos, Amin es conocido en Occidente como el Papá Grande. Se sabe también que sufre una sífilis avanzada y que es dado al comportamiento irracional característico de esa enfermedad. Durante años, Amin había sido un aliado de Israel, pero en 1972 el gobierno israelí se niega a venderle unos jets de alto rendimiento que él requería para atacar a Tanzania, su país vecino. Con el orgullo herido, Amin rompe relaciones con Israel y acoge la causa palestina. Tras el establecimiento de Israel en 1948, algunos grupos de palestinos recurren al terrorismo para recuperar la tierra que reclamaban como suya. En 1972, los palestinos patrocinan una escalada terrorista que alcanza unos niveles de violencia nunca vistos. El 15 de mayo, 28 civiles son asesinados a bala en el aeropuerto de Lod. El 30 de mayo, 22 niños mueren tras el bombardeo a una escuela en Malot, Israel. Y el 5 de septiembre, 11 atletas israelíes son masacrados en los Juegos Olímpicos de Múnich. En Múnich, el gobierno israelí mantuvo su política de no negociar con ningún grupo terrorista. Pero el desastroso resultado que tuviera el torpe operativo de rescate de los rehenes por parte de los cuerpos de seguridad alemanes llevó a muchos israelíes a cuestionar el comportamiento de su gobierno. Aún obsesionados con el desastre de los Olímpicos, los dirigentes israelíes temen que haya una repetición en Entebbe. Segundo día del secuestro. A mediodía del lunes, los secuestradores apiñan a los 256 pasajeros y 12 tripulantes en el viejo edificio del terminal aéreo. A los 4 terroristas del avión se unen otros 6 palestinos que ya se encontraban en Uganda. La rehén Sarah Davidson y su familia viajaban hacia los Estados Unidos de América para celebrar el bar mitzvah de su hijo Benny. Lo peor de todo fue que me separaran de mis hijos. No se imagina. Es una sensación imposible de describir. No es miedo a la muerte, no. No es nada de eso, es temor a lo desconocido. Es temor a la incertidumbre. No se sabe qué va a pasar al momento siguiente, qué le harán, o lo que es peor, qué le harán a sus hijos. ¿Qué es lo más importante para usted? Amin visita personalmente a los rehenes agitando los brazos y gritando Shalom, Shalom. Cuando una joven madre se dirige a él como Señor Presidente, él le ruge: Soy su excelencia, mariscal de campo, Dr. Idi Amin Dada, designado por Dios nuestro Señor como su Salvador. En Israel,
El primer ministro Rabin presiona a los generales para que diseñen un plan de rescate, pero este parece poco probable ya que Uganda se encuentra a 4.000 kilómetros de distancia. Aunque Israel había mantenido allí su misión diplomática hasta que Amin ordenara su clausura 4 años antes, se contaba con poca información disponible sobre el aeropuerto de Entebbe. Después, se descubre que una compañía israelí había construido el terminal y podía ofrecer planos detallados. Hacía falta cierta información y se sabía que sin ella no habría operativo alguno. ¿En qué estado se encontraba el terminal en ese momento? ¿Y en qué parte del aeropuerto se encontraban los rehenes? El primer ministro Ehud Barak es el soldado más condecorado en la historia de Israel. En 1976 era jefe de operaciones de la rama de inteligencia del Cuerpo de Defensa israelí. En cuestión de 2 horas, ya teníamos las primeras fotografías en diapositivas del viejo terminal El Entebbe que habían traído algunos miembros de la Fuerza Aérea. Unas horas después recibimos películas del terminal durante varias ceremonias. En un principio, el jefe de personal del Cuerpo de Defensa israelí, Mordechai Ger, no considera que el operativo militar sea una opción viable. Ger recomienda que el gobierno negocie con los terroristas la liberación de los rehenes. Pero algunos oficiales de menor rango ya estudiaban la posibilidad de montar una misión de rescate. El viernes por la noche, la inteligencia israelí identifica al Dr. Wadi Haddad como el autor intelectual del secuestro del vuelo 139. Haddad dirige un grupo disidente de la OLP denominado Frente Popular para la Liberación de Palestina. Su especialidad, el terrorismo internacional. El martes, tercer día de la crisis, Radio Kampala de Uganda por fin anuncia las exigencias de los terroristas. La liberación de 53 terroristas detenidos en Israel, Francia, Suiza, Alemania y Kenia. Y un rescate de $5 millones por parte del gobierno francés. La fecha límite es el jueves a las 2 p.m. A solo 2 días. Si sus exigencias no se cumplen, los rehenes morirán. La lista de terroristas que deberán ser liberados incluye a Koso Okamoto, autor intelectual del baño de sangre en el aeropuerto de Lod, y al arzobispo Kapushi, contrabandista de armas para otros terroristas en el Medio Oriente gracias a su posición en el clero. Tercer día del secuestro. 1 hora después de hacer públicas sus exigencias, los terroristas dan un paso nefasto. Rompieron una pared prefabricada para abrir una especie de puerta y empezaron a llamar lista. Apenas empezaron a llamar, nos dimos cuenta de que solo llamaban a los israelíes. Los rehenes son divididos en 2 grupos, judíos y cristianos. Esa imagen de los alemanes segregando a los judíos revive recuerdos escalofriantes de la Alemania nazi. Durante la crisis, Simón Peres era ministro de Defensa. Di un brinco cuando supe que los alemanes estaban dividiendo a los pasajeros entre judíos y no judíos. Ese fue el momento más escalofriante a mi modo de ver. Yo pensé, Dios mío, va a haber un pequeño holocausto a bordo de este avión. Cuarto día del secuestro. El miércoles 30 de junio, en el aeropuerto de Entebbe, Uganda, los 256 pasajeros y 12 miembros de la tripulación del vuelo 139 de Air France empiezan su 4º día como prisioneros. Los terroristas palestinos han amenazado con ejecutar 1 por 1 a los rehenes si sus exigencias no son satisfechas. A pesar de que funcionarios franceses habían asegurado no negociar la liberación de los rehenes franceses de manera independiente, terminan por facilitar la liberación de 47 no israelíes. Negándose a dejar a sus pasajeros, el capitán Bacos le pide a su tripulación que adopte la única posición valiente. Les dije que nuestro deber era permanecer con los pasajeros hasta el final. Pasara lo que pasara. Si alguno no está de acuerdo, dígamelo. Todos estuvieron de acuerdo en quedarse, en que cumpliéramos con nuestro deber como debía ser. A los terroristas
La liberación de algunas de sus víctimas los favorece en términos de imagen, pero desde el punto de vista estratégico, hacerlo es un error táctico. Los rehenes liberados son inmediatamente interrogados por el Mossad, la agencia de inteligencia israelí. Uno empieza a buscar cualquier información de las personas que estuvieron ahí y que conocen la situación. Tratábamos de encontrar información lo más pronto posible. Rabin dijo desde un principio que no aceptaría operativos militares a menos que la parte de inteligencia fuera clara y contundente. No hay detalle que se le escape al Mossad. ¿Cuántos terroristas había? ¿En dónde estaban? ¿Qué había? ¿La orientación de la pista? ¿Qué había en ella? ¿Cuántos soldados ugandeses había en los alrededores? Y muchas preguntas más. Lo más revelador es que los interrogados confirman que Amin y sus soldados están ayudando a los secuestradores. En cualquier intento de rescate, será necesario subyugar no solo a los 10 crueles terroristas, sino también a las Fuerzas Armadas ugandesas. A medida que se aproxima la fecha límite de los secuestradores, el ambiente se caldea en Israel. Las familias de los rehenes rodean el recinto del primer ministro Rabin para exigirle que haga lo inimaginable, negociar con los terroristas. Es comprensible, las familias estaban en Israel, no sabían nada. Si estábamos vivos, si nos torturaban, si estábamos juntos o separados. Quinto día del secuestro. El jueves por la mañana, los secuestradores liberan a 101 rehenes, dejando en cautiverio solo a la tripulación y a 107 rehenes judíos. En Israel, los titulares de los diarios usan una palabra desde mucho tiempo atrás asociada con el Holocausto: selekcia, la selección de los judíos. El general Dan Sharon, quien más adelante será un oficial del más alto nivel en Israel, estuvo al mando de las tropas de paracaidistas y de las fuerzas de infantería. Me dije a mí mismo, otra vez la selección, pero ahora tenemos el Cuerpo de Defensa de Israel que llega lejos con sus soldados. ¿Podemos sentarnos a esperar a ver qué pasa? Es imposible. Con sus ciudadanos a salvo, Francia decide evitar el protagonismo. Las Naciones Unidas, que durante mucho tiempo han sido controladas por países del tercer mundo, hostiles hacia Israel, guardan silencio. Los dirigentes israelíes saben que están solos. La tensión aquí en Israel aumenta a medida que aumenta la posibilidad de que lleven a cabo su ultimátum y que empiecen de inmediato a ejecutar uno por uno a los rehenes. En vista de que faltan pocas horas para que empiecen las ejecuciones y sin una solución militar viable a la vista, el solemne gobierno israelí, en forma unánime, vota a favor de una negociación con los terroristas. Después de 3 décadas de victorias militares, Israel se ve obligado a capitular frente a sus enemigos. Pero los secuestradores amplían la fecha límite hasta las 8 a.m. del domingo, a solo 3 días. En Jerusalén, cientos de devotos rezan por el regreso a salvo de los rehenes y esperan que el gobierno haya tomado la decisión correcta. El ministro de Defensa, Simón Pérez, considera que cumplir con las exigencias de los secuestradores es materialmente imposible y deja como única opción el operativo militar. Desde el momento en que se supo que pedían la liberación de prisioneros en Kenia, Alemania, Francia, Israel, llegué a la conclusión de que esto no sucedería jamás. Por diferentes motivos. Olvídenlo. Esta opción no existe. Pérez reúne al jefe de personal y al oficial Coti Adan y les pregunta, ¿qué podemos hacer? Ellos dicen que aún no tienen ningún plan. Y él responde, bien, preséntenme los planes que aún no tienen. Pérez recibe un osado plan. 4 aviones Hércules C-130 volarán 4.000 kilómetros sobre territorio hostil hasta Entebbe.
El primer avión se abalanzará con un cuerpo de comandos que sorprenderá y subyugará a los terroristas. Los otros 3 aviones rescatarán a los rehenes. El propósito central es generar sorpresa en ese primer momento del encuentro, sorprender para matar a los terroristas y así asumir el control de toda esta situación. El general Benny Peled, entonces comandante de la Fuerza Aérea Israelí, confiaba en que tendrían éxito. Podemos hacerlo, tenemos la capacidad para transportar por aire hasta Entebbe a 1.200 soldados y su equipo si logramos mantener el secreto 24 horas. Es fácil. El coronel Matan Vilnai era jefe de la brigada de paracaidistas y comandante delegado de la operación de rescate. Realmente era el momento de la verdad. Teníamos que decir si creíamos en ello o no. Y todos dijimos que podíamos hacerlo. Se escoge un nombre clave para el operativo: Operación Relámpago. Sexto día del secuestro. Mientras los israelíes celebran el Sabbat, los militares se preparan para la acción. Los pilotos con experiencia de vuelo sobre el África son convocados a una base secreta. Se preparan para la posibilidad de que el aeropuerto de Entebbe esté completamente a oscuras. Los C-130 no han aterrizado nunca en una pista a oscuras y no se sabe si esto sea posible. Utilizando prototipos de visión nocturna, la Fuerza Aérea lleva a cabo una prueba en una pista de aterrizaje en el desierto del Sinaí. Bien, yo estaba seguro de poder aterrizar completamente a oscuras. Invité al jefe de personal a que volara con nosotros y, por motivos de seguridad, el ejercicio indicaba encender las luces de aterrizaje. Todos vimos que estábamos al menos en 60 metros desviados de la pista. En verdad, este ejercicio no tuvo éxito. En las 7 horas de vuelo hasta Uganda, los C-130 agotarían su combustible. Sería necesario abastecer antes de regresar a Israel. La pregunta era, ¿dónde? Hacerlo en Entebbe tomaría tiempo y sería arriesgado. Por ser Kenia el único país amigo de Israel en la región, Ehud Barak es enviado allá para solicitar apoyo. El teniente coronel Johnny Netanyahu, de 30 años de edad, es elegido para encabezar la misión. A este egresado de filosofía de la Universidad de Harvard, sus hombres lo apodaban con una vieja frase hebrea que significa el hombre de la espada y de la Biblia. Había sido gravemente herido en la guerra de los 6 días entre Israel y Egipto y le había quedado un doloroso daño nervioso en el brazo izquierdo. Aunque oficialmente aún tenía un 30% de incapacidad, había logrado reingresar a los comandos y 2 meses antes de la operación Relámpago, había sido promovido a comandante de una unidad antiterrorista. Día 6 del secuestro. La unidad dirigida por Johnny realiza un ensayo general del rescate, utilizando una imitación en tamaño real del terminal aéreo de Entebbe, construida a último momento. Los comandos memorizan toda la información sobre los terroristas para distinguir de inmediato sus amigos de sus enemigos. El plan es que el primer grupo de atacantes vista uniformes ugandeses para que la guardia del aeropuerto los deje pasar. En Uganda, los altos oficiales usan Mercedes negros como limusinas. Se prepara un plan para ubicar al grupo de asalto en un Mercedes negro y hacer creer a los guardias que se aproxima un comandante. Si todo sale bien, los comandos israelíes serán recibidos con saludos en lugar de balas. Al paracaidista Surin Hershko le faltaba poco para regresar a la vida civil cuando supo que su unidad participaría en la misión de rescate. Había terminado el servicio militar. Un día después de haber terminado el servicio, se suponía que regresaría a casa. Supe que habría un operativo. Buscaba la acción y recordábamos el secuestro del avión.
El viernes en la noche hicimos el único ensayo. Había salido muy mal. Y para que un operativo tenga éxito, tiene que estar precedido por un buen ensayo. Al menos en lo que respecta a mi experiencia. Es de vital importancia que haya absoluto secreto. Ninguna persona no israelí sabe de la misión de rescate. Tras el ensayo del viernes, inicialmente se había ordenado el acuartelamiento de la Fuerza Aérea, pero más tarde se les permite a los hombres ir a casa y pasar en sus propias camas la que podría ser su última noche. El tiempo pasa. El ultimátum de los terroristas vence a las 8 a.m. del domingo, en menos de 20 horas. Hay un vuelo de la British Airways programado para abastecimiento de combustible en Entebbe poco antes de la medianoche del sábado. Si el primer C-130 aterriza inmediatamente después del vuelo inglés, su señal de radar puede pasar inadvertida y las luces de la pista quizás estén aún encendidas. Pero para que el estrecho itinerario del plan funcione, los comandos deberán despegar de Israel antes de las 3 p.m. del sábado. A solo pocos minutos de este nuevo plazo, el gabinete israelí aún no ha aprobado la misión. Un operativo fallido le costaría la vida a mucha gente, fomentaría el terrorismo en el futuro y aislaría al país aún más. La crisis pone a prueba una democracia sitiada y el primer ministro Rabin insiste en que la aprobación por parte del gabinete debe ser unánime. Faltando 15 para las 3, el gobierno estaba todavía reunido. Yo llamé al asesor militar de Rabin y le pedí que le dijera que si no despegábamos antes de las 3:30, era como si hubieran decidido no adelantar el operativo. Propuse que despegáramos. Solo al completar unas 4 horas de vuelo sería imposible regresar. El gobierno podría continuar con su debate y cuando tomara una decisión regresaríamos en caso de que esta fuera negativa. 2 Boeing 707, uno nave hospital y el otro un centro aéreo de comando, acompañarán a los 4 Hércules C-130. Sin que el gobierno haya tomado una decisión, la Armada Aérea despega hacia África a las 3 p.m. Rabin insiste en que la inteligencia militar confirme la ubicación de los rehenes y verifique el lugar de la defensa en Entebbe. Las fotografías de los jets de reconocimiento y las imágenes de observación de los satélites estadounidenses no cuentan con esos importantes detalles. En efecto, Rabin había dicho que no autorizaría la misión sin una confirmación de inteligencia de que al llegar los Hércules, los rehenes aún estarían allí y los vehículos podrían pasar hasta el viejo terminal. Un agente del Mossad alquila una avioneta en Nairobi y vuela hasta Entebbe, en donde simula una avería. Mientras vuela en círculos a muy baja altura, fingiendo estar angustiado, toma las fotografías necesarias. Estas imágenes llegan al equipo de asalto cuando ya queda poco tiempo. Media hora después de la partida de los aviones de rescate, el gabinete clausura su urgente reunión. Rabin le indica a Pérez que envíe un breve mensaje a los ansiosos pilotos. Senec, o sea, salten, procedan. La operación Relámpago sigue adelante. Séptimo día del secuestro. En el abarrotado y sofocante terminal, 103 rehenes judíos están sin agua. Docenas han enfermado por la ingestión de carne rancia y vomitan en cama. Durante toda la crisis, Dora Bloch, de 73 años, le ha subido el ánimo con su alegría a sus compañeros de cautiverio. Pero cuando ella enferma, es transportada a otro lugar y su hijo teme por su seguridad. El hospital Kampala, a donde la llevaron a 30 kilómetros del aeropuerto de Entebbe. Yo dije que quería ir con ella, pero afortunadamente para mí, la alemana me gritó inmediatamente que no. Y luego se la llevaron sola. Ninguno de los rehenes sabe que 300 valientes van en su ayuda a bordo de una armada aérea.
Durante los 4.000 kilómetros de viaje hasta Entebbe, la tripulación de los Hércules debe mantener silencio por radio. Para evitar los países hostiles, los C-130 atraviesan por Etiopía y Kenia en su ruta hacia Uganda. Es un vuelo de 7 horas exactas, el vuelo más largo que yo hubiera hecho hasta entonces. Nunca había volado tantas horas y ver selva, selva, selva todo el tiempo. Uno opta por no pensar en que algo pueda suceder y uno termine en medio de la selva, en la mitad de la nada. Es preferible no pensar. El asalto está pensado para la medianoche. Aunque solo 10 terroristas custodian a los rehenes, es sabido que en la cercanía hay 100 soldados ugandeses. Apenas el Mossad se entera de que algunos de ellos duermen en el mismo edificio con los rehenes, queda claro que los terroristas no han convertido el viejo terminal en una trampa explosiva. A bordo del Hércules que encabeza el grupo, Johnny Netanyahu y su equipo de comando se amontonan en el Mercedes negro y los 2 Land Rover. Están incómodos y nerviosos, pero listos. Repentinamente aparecen las luces del aeropuerto. Tal como los israelitas esperaban, la pista de Entebbe está completamente iluminada. O las luces quedaron encendidas desde el último vuelo de la British Airways, o los terroristas han sido advertidos y esperan camuflados. El primer Hércules desciende del cielo y carretea hacia el viejo terminal. Hay gran tensión al interior del avión. El teniente coronel Mookie Betzer, segundo a bordo de Johnny Netanyahu, recordará siempre cada detalle de lo ocurrido en los minutos siguientes. El Mercedes desciende, seguido por los Land Rover. Identificamos el viejo terminal sin dificultad y nos dirigimos hacia él a 40 kilómetros por hora. Yo voy en el Mercedes con el conductor y le digo, cuidado. Johnny, a unos 100 metros del terminal hay 2 soldados ugandeses. Tienes a 2 soldados ugandeses a tu derecha. Fue cuando en ese momento le digo a los soldados que amartillen sus armas. Cuando los ugandeses nos saludan, nuestras pistolas negras equipadas con silenciadores les disparan varias ráfagas y los guardias caen a tierra. El soldado cae y nosotros seguimos, pero no está muerto. Se levanta el comandante del grupo que nos sigue en el Land Rover, da la orden. Un soldado dispara un Kalashnikov sin silenciador y mata al soldado ugandés, pero esta ráfaga acaba con el elemento sorpresa. Estamos como a unos 50 metros de la entrada. Cuando el segundo C-130 toca tierra, el aeropuerto se sume en la oscuridad. El grupo de comando llega al viejo terminal y de inmediato entra en acción. Los disparos llenan el aire de la noche. El diario de Sarah Davidson parece haber congelado esos momentos en el tiempo. De repente oímos un disparo y luego una ráfaga. Es probable que un soldado ugandés haya disparado. Bajamos las cartas y nos miramos. Los terroristas toman sus armas. Parecen confundidos. En fracciones de segundo nos lanzamos al piso y gateamos hasta los baños. Los rehenes temen que las ejecuciones hayan empezado. Amir entra primero seguido por Amon, un comandante del equipo. Después voy yo. Amir le dispara primero a un terrorista a la derecha que al darse cuenta de lo que pasa abre fuego matando a un rehén e hiriendo a 2 más antes de que lo alcancemos. A la entrada, Amon identifica a la pareja alemana a 1 metro de distancia y los mata. Cuando cesan los disparos, alguien grita: «¡Soldados israelíes! ¡Estamos a salvo!». Incrédulos, levantamos la cabeza y vemos la imagen más hermosa de nuestras vidas. Como en un sueño, vemos un soldado de baja estatura en traje de combate que lleva un sombrero blanco y una gran ametralladora en la mano. Él nos mira y tranquilamente dice: «Vamos, amigos, ¿están bien? He venido para llevarlos a casa». Todos gritaban al unísono. Fue una escena surrealista. Todos gritaban: «Milagro, milagro, Ness, Ness». En tan solo 1 minuto y 45 segundos, el grupo de asalto se toma la zona del vestíbulo. Aunque han muerto 7 terroristas, 3 han desaparecido, incluido el cabecilla Wadi Haddad. Afuera, los soldados ugandeses no presentan un gran desafío para los comandos israelíes.
Los guardias ugandeses disparan desde la torre de control y la unidad de Johnny se adelanta. De pronto, Johnny cae. Ha sido herido por un francotirador. Le informo a Johnny que la misión ha sido cumplida, pero antes de que él responda, Amir entra a la línea y grita: Mookie, Johnny está herido, Johnny está herido. A nuestras unidades. Un herido. ¿Alguien tiene bajas? Hay 2 muertos. Cambio. Aún bajo el fuego de la torre, los soldados forman un corredor de protección para los rehenes. Las cabezas de familia se aseguran de que nadie quede atrás. Los MiG de fabricación rusa son hechos trizas mientras el primer C-130 empieza el lento proceso de abastecimiento de combustible. Los aviones deben abastecerse y despegar antes de que los refuerzos ugandeses lleguen al aeropuerto. Entonces se recibe información del centro de comando en aire que está sobrevolando de que los C-130 pueden partir de inmediato. Kenia finalmente ha autorizado el abastecimiento de combustible en Nairobi. Exactamente 53 minutos después de haber aterrizado, despega el primer Hércules C-130. A bordo, el cuerpo inerme de Johnny Netanyahu. Para mí fue un momento trágico. Johnny fue mi diputado durante mucho tiempo. Era uno de mis mejores amigos en ese entonces y vivíamos juntos. Él vivía con su novia, solo un piso debajo de nosotros. Recuerdo que lo cubrimos con una sábana y se veía un poco gris, pero muy hermoso, y también parecía que durmiera, pero con un tono gris en el rostro, que es señal de fin de la vida. Y en ese momento yo le puse la mano en la frente y le dije: adiós, adiós amigo, porque realmente esto marcó mi vida para siempre. Domingo 4 de julio, aeropuerto de Nairobi, Kenia. Tras un vuelo de 50 minutos desde Entebbe, el primer C-130 aterriza en Nairobi para el abastecimiento de combustible. Transporta a los 10 rehenes con heridas más graves y a un soldado, Surin Hershko. Una bala ugandesa le ha penetrado la columna vertebral y no puede moverse ni hablar. Lo sorprendente es que solo 3 rehenes murieron durante el rescate. Del grupo de atacantes solo hay una baja: Johnny Netanyahu. 2 horas antes del amanecer, el último avión israelí despega de Nairobi. La única prueba de su permanencia son las manchas de sangre sobre la pista. A las 3 a.m., una transmisión de la BBC informa al mundo sobre el rescate. Todos en Israel recordarán siempre el lugar donde estaban cuando oyeron la noticia. Benjamín Netanyahu, que sería más adelante primer ministro, no tenía duda de que su hermano mayor Johnny había ayudado a dirigir la misión. Apenas supe que Israel había actuado, yo levanté el teléfono, llamé a Ido, mi hermano menor, y le dije que solo quería hacerle una pregunta. Mis palabras fueron, hola, ¿ya regresó Johnny? Gozosos, los israelíes salen a las calles y agitan los brazos a los aviones que sobrevuelan en ese momento. Una muchedumbre se reúne en el aeropuerto de Lod para darle la bienvenida a los héroes que regresan a casa. Domingo 4 de julio, aeropuerto de Lod, Israel. El primer C-130 aterriza a las 11 a.m. Han pasado 6 días y 22 horas desde que empezara la penosa experiencia del secuestro. Los pasajeros del vuelo 139 están finalmente a salvo, en casa, y todo Israel se regocija. Parientes y amigos, ansiosos, corren a reunirse con los rehenes y sus liberadores.
El júbilo de los rehenes se ve moderado por la expresión en los rostros de los hombres que les salvaron la vida. Unidos por la felicidad y el dolor, los israelíes unen sus manos para llorar la muerte de Johnny Netanyahu. En su honor, la misión sería después rebautizada con el nombre de Nivitza Jonathan, Operación Jonathan. Había perdido a mi querido hermano. Fue un golpe muy fuerte que, sin duda, afectó mi vida definitivamente. A otros también los rozó la tragedia. Ilan Hartov no volvería a ver a su madre, Dora Bloch. Él cree que Idi Amin ordenó su asesinato poco después del rescate. Pocos días después se hizo evidente que la habían matado. Yo sabía que él probablemente quería vengarse. Era un animal que había matado a 300.000 ugandeses. Tras ser obligado a dejar el poder en 1979, Idi Amin escapó hacia Arabia Saudita, en donde aún vive en el exilio. El doctor Wadi Haddad, quien diseñara el secuestro, nunca fue capturado. Murió de cáncer en 1978. El secuestro cambió para siempre la vida de Surin Hershko. A raíz de la herida de Entebbe, es ahora cuadraplégico. Pero nunca se ha arrepentido de la decisión de participar en la misión de rescate. Yo no soy objetivo, pero creo que fue uno de los objetivos más osados, sorprendentes, inesperados y que causó mayor efecto. Le otorgo importancia al efecto que tuvo el operativo sobre el terrorismo internacional. No se puede negar el impacto que tuvo la Operación Relámpago en el mundo. Fue una piedra angular de la lucha contra el terrorismo. Cambió todo el concepto. El terrorismo está compuesto por dos cosas. Una, el terror mismo. Y la otra es el miedo al terror, que puede causar más temor que el terror. Con eso nos deshicimos de una parte del miedo. No se puede ceder ante el terror. El propósito del terror es subrayar la voluntad humana al miedo y al terror. Y el único modo de luchar es negarse a tener miedo y negarse a rendirse. El éxito de la Operación Relámpago se debió en parte al aporte de algunos brillantes y valientes líderes. De los oficiales, Kultiera tenía la combinación perfecta de valentía y también cabeza fría. Él mantuvo todo el control de la situación tiempo completo. Yo creo que sin él no lo habríamos logrado. Fue un operativo de golpear y correr, por eso admiro tanto la valentía y la capacidad de Rabin de asumir la responsabilidad. Se sabía claramente que tendría toda la responsabilidad, incluso más que Simón Pérez, más que el jefe de personal y más que cualquiera de nosotros, los oficiales que participamos, y él tomó la decisión. Yo creo que le fue difícil tomar la decisión, pero una vez que lo hizo, fue valiente y contundente. Durante los años siguientes, Rabin buscaría la paz con la misma obstinación. La negativa de Israel a rendirse ante el terrorismo gradualmente ha convencido a sus más arraigados enemigos de buscar otros métodos. Hay esperanza de que el largo conflicto entre palestinos e israelíes llegue pronto a su fin. Yo no creo que los israelíes en general estén llenos de odio por los palestinos. Se han vuelto muy en contra de los palestinos por el terrorismo. Cada ataque terrorista aumentó la distancia entre nosotros y los palestinos. El día en que acabemos con el terrorismo y la meta sea alcanzar un acuerdo político, entonces, solo entonces cambiaremos. Unos cientos de valientes soldados ayudaron a cambiar la historia.
Pero para ellos lo más importante fue haber salvado la vida de más de 100 hombres, mujeres y niños. Janet Almog y sus compañeros de cautiverio estarán agradecidos de por vida con sus salvadores. Fue maravilloso regresar. La verdad es que no esperaba volver sana y salva. No hay palabras en este mundo para describir lo que se siente en ese momento, cuando uno se da cuenta de que literalmente ha recibido una segunda oportunidad en la vida. Las miles de personas que nos recibieron en el aeropuerto nos dieron un alivio enorme. No tiene idea de la cantidad de emociones que se alcanzan a acumular. Lloramos y lloramos como para sacarlo todo. Hoy yo nada doy por sentado, nada. Un nuevo día es un placer. Mientras el mundo quedó mudo y paralizado, un diminuto país venció a las fuerzas del mal. Fue el día 4 de julio de 1976. En los Estados Unidos de América, sus habitantes celebraban 200 años de independencia. Al otro lado del mundo, los pasajeros del vuelo 139 celebraban su propia emancipación. La libertad había ganado ese día. Doblado al español en Centauro Comunicaciones, Bogotá, Colombia.